Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver la predicción acerca del precio de XRP, pero en este caso no por mí ni por ningún analista cualquiera, sino que lo vamos a estar viendo por Mike Novogratz, el cual a momento de ahora gestiona un patrimonio de 5.900 millones de dólares y está bastante entrometido dentro de todo el sector criptográfico. Así que hoy vamos a ver exactamente cuál es su perspectiva acerca de XRP y sobre todo en los momentos en donde nos encontramos a momento de ahora, que mucha gente ya vuelve a entrar en pánico después de haber visto esta última caída. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que ya hemos abierto las plazas para nuestro grupo privado de inversión en XRP. El año pasado conseguimos más de 135.000 dólares de beneficios exclusivamente con este criptoproyecto. Ahora quiero hacerlo delante de todos vosotros y hemos creado un grupo que tiene un precio de 29 dólares de forma anual, en donde durante todo el año os voy a estar explicando cuál es mi gestión dentro de XRP con mi estrategia y demás que ya está publicada. Vais a tener otro apartado en donde os voy a estar enseñando mi estrategia en DCA, que por cierto ya llevamos más de un 12% de beneficio, y aparte también vais a tener mis operaciones en futuros dentro de XRP, aparte de otros temas en donde veréis diferentes estrategias de inversión, noticias de última hora y mucha otra información. En la descripción os dejo el enlace por si queréis acceder. Simplemente tenéis que hacer clic, enviar un mensaje a ese chat de Telegram y nos pondremos en contacto contigo para que accedas. 29 dólares, acceso todo el año. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Pues como ya hemos visto en estos últimos días, después de que XRP haya conseguido pues tener este gran auge y esta fuerte subida de precios, rápidamente hemos estado viendo este fuerte retroceso, en donde después de tocar los 2.41 rápidamente se ha ido desvaneciendo y al final no hemos conseguido llegar a superar esta tendencia bajista que llevábamos generando desde hace ya bastante tiempo, desde que tocamos el 21 de julio los 3.66. Así que tampoco era, de cierta forma, ningún misterio que íbamos a tener un fuerte retroceso, ya no por esta perspectiva ni porque íbamos a tocar este punto de resistencia e íbamos a caer, sino por el simple hecho de que no existía ningún tipo de noticia tan positiva en estos últimos días para hacer que todo el mercado subiese de precio, sobre todo cuando habían gaps bajistas dentro de Bitcoin y cuando también teníamos algún que otro indicador que nos decía lo mismo. En fin, dentro de todo este punto de subidas, caídas y diferentes pues supuestas manipulaciones de mercado, algunos millonarios han salido a dar su opinión acerca del proyecto, ya sean inversores de la criptomoneda o simplemente la hayan tenido en algún momento. En este caso, el experto Mike Novogratz pues ha estado hablando acerca de XRP, de lo que necesita para triunfar y de cuáles podrían llegar a ser sus objetivos a largo plazo. Todo esto ha sido gracias a una entrevista, el cual ha estado haciendo con otro youtuber. Como vemos en uno de los últimos episodios del programa de YouTube llamado Bull Runners, el presentador analizó la actividad reciente en torno a los ETFs de XRP y señaló que los ETF registraron entradas positivas todos los días de la semana. Para el viernes, las entradas al contado alcanzaron aproximadamente 28 millones de dólares y las entradas apalancadas sumaron aproximadamente 42 millones. Y ojo, ahora mismo tenemos una noticia un tanto diferente, y es que a pesar de que hemos visto que el interés institucional ha ido aumentando en todo este último tiempo y que mientras los ETFs de Bitcoin, Ethereum y otros registraban pérdidas, el de XRP estaba teniendo ganancias, en los últimos días hemos estado viendo cómo hemos tenido una salida de capital de 40 millones de dólares. Todo esto dentro del ETF de 21 shares. Si buscamos por aquí ETF, ver total invertido que tienen y nos vamos dentro de la plataforma de CoinGlass, podréis llegar a ver lo que llegó a ocurrir el otro día. Tuvimos una salida de 20 millones de dólares y ya no tenemos pues ese punto, ¿no?, de estar invictos, de no haber llegado a perder capital ningún tipo de los días, sino que ya se nos ha generado esta vela roja. ¿Esto realmente es negativo? No, sería negativo si a partir de ese momento todas las instituciones deciden que hay que vender, que tienen que salir corriendo o cualquier historia. Si realmente un día hay pérdidas, al día siguiente vuelven a comprar, es básicamente cómo se mueve todo el mercado. Y sobre todo en un ETF, que sí que es cierto que en el cómputo global
hemos conseguido más de 1.200, 1.500 millones de dólares, pero sí que es verdad que realmente hemos tenido algunos movimientos fuertes. Luego los demás días, pues fijaros que si lo ponemos en dólares, hemos tenido entradas aquí de 8 millones, aquí de 8 millones también, aquí de 8, de 5, en fin, han habido entradas muy pequeñas, lo que ha estado haciendo pues que a nada que un día una institución haya querido vender la primera inversión que había hecho, por ejemplo, en los primeros días o cualquier historia, pues esto hace que ya directamente se haya tenido ese vaciado, ¿no? Esa caída, pero realmente no tenemos que asustarnos. E incluso ya vemos por aquí como inversores millonarios y analistas nos felicitan y dicen, oye, que el proyecto realmente está llamando la atención de muchos inversores y gracias a todo esto el precio puede seguir pumpeando. Hablando de todo esto, Novogratz, pues básicamente ha estado hablando acerca de lo que necesita el proyecto, y es que nos ha dicho que realmente lo que necesita XRP es demostrar una presencia real, es decir, demostrar su uso real, el que básicamente dentro de todo lo que es el mundo veamos una fuerte utilidad de XRP. Si esto lo hace, si esto lo consigue demostrar de una forma correcta, muchas más instituciones y bancos acabarían añadiéndose dentro del mercado, y él mismo nos ha estado diciendo cómo llegó a utilizar XRP en el pasado y que sí que tiene una utilidad real, lo que falta es ese cierto conocimiento. Como vemos, nos dicen, XRP se ha mantenido por encima de los $2 a pesar de sufrir un rechazo al alcanzar la resistencia alrededor de los 2.40. El presentador de Bullrunner se explicó que el nivel de $2 se ha convertido en soporte y XRP debe de mantenerse por encima de esta posición para básicamente volver a intentar tener un movimiento alcista. Romper esta zona podría significar un gran cambio en los precios y una situación bastante bajista. Actualmente hasta incluso casi la media móvil de 200 periodos se está empezando a consolidar dentro del rango de los $2, así que prácticamente es muy probable que bajemos a tocar esa misma zona antes de volver a tener algún que otro pumpeo. Yo personalmente creo que el mercado incluso va a seguir siendo bajista, que vamos a caer algo más de precio, pero que luego a largo plazo sí que todo se va a recuperar. Esto lo creo que son movimientos a corto plazo y luego ya pues como digo, con el paso del tiempo, cuando aparezcan noticias, información y demás, todo empezará a subir porque XRP es un gran proyecto. Lo que pasa pues que a momento de ahora el mercado cripto no está tan en auge y las noticias que hay no son tan impactantes. Conservarse por encima de los $2 sería algo muy pero que muy bueno para todo el ecosistema, y por esto también, como veis ya mucha gente lo dice y tampoco es tan extraño, lo podemos mirar rápidamente, por eso no quería invertir yo en el rango de los $2, porque básicamente ya se está consolidando y ya se ha consolidado como si fuese un gran rango de soporte y prácticamente cada 2x3 estamos rebotando en ese mismo precio, estamos en esa misma zona. A mí lo que me hace invertir en este punto, y por ello espero caídas mucho más fuertes, por un lado porque los indicadores y demás creo que nos dicen eso, aunque luego pues bueno, no tenemos una bola de cristal y pueden pasar mil historias, ¿no? Pero creo que puede pasar eso. Y por otro lado, no me parece atractivo invertir en $2, sobre todo yo que intento, ya habéis visto, comprar, vender para ir acumulando mucho más tokens. No me parece atractivo hacer una inversión en $2 porque durante todo el año 2025 hemos tocado esa zona en muchas ocasiones. Entonces a mí lo que me genera es como una cierta ansiedad, ¿no? Al fin y al cabo te estás jugando tu dinero y en estos casos el sesgo psicológico entra en acción, ¿no? Entra para jugar. Y la verdad es que cuando tú estás viendo que un día ganas un poco de dinero, al día siguiente lo pierdes, ahora de repente te quedas estancado o pasa cualquier historia, te empiezas a poner nervioso porque ves que no has tomado una buena decisión, te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo y al final esto es un problema. Y durante todo el año 2025 quien haya comprado y haya querido holdear es como si hubiese perdido un año pudiendo haber invertido ese dinero de otra forma o hasta en el SP500 o donde sea y hubiese tenido otra cierta remuneración, ¿no? Así que pues bueno, es una cosa que a mí pues me afecta y por ello quiero buscar rangos de precio mucho más bajos, pero no es porque realmente los $2 no sirven para nada. O sea, XRP ha llegado a 3.65 con muchos proyectos aún en marcha y casi ninguno finalizado al 100% y hemos llegado hasta ese punto. Imaginaros en el momento en el que se consolide todo, hasta dónde puede llegar el proyecto, cuál puede llegar a ser su siguiente objetivo. Eso creo que es bastante interesante, ¿no? En este caso, pues nos comenta, ¿no? Nos dice, sin embargo, a partir del punto de los $2 y tal, el presentador centró su atención en los comentarios del multimillonario Mike Novogratz, que según él podrían sorprender al mercado.
En concreto, hace 2 semanas, Novograd predijo que XRP podría perder su relevancia en el mercado si no demuestra un uso real a pesar de su reciente impulso, ¿no? Del hecho de decir, oye, está muy bien que subas por puro FOMO, está muy bien que subas porque eres la tercera, cuarta criptomoneda con mayor capitalización y todo el mundo te conoce, pero por otro lado sí que tienes que intentar enseñar, ¿no? De, oye, fijaros todos los bancos, instituciones y todo, que no soy solo una criptomoneda de especulación, que tenemos todo esto que sí que os puede llegar a venir bien. El presentador de Bull Runners coincidió, enfatizando que el mercado necesita pruebas de adopción real, no solo entusiasmo. No obstante, confirmó que XRP ya cuenta con cierto nivel de utilidad en el mundo real, citando como prueba una declaración de Michael Arrington, fundador de Arrington Capital. Y es que para contextualizar, Arrington reveló que a finales de 2018, como su empresa movió más de 50 millones de dólares en XRP, la transacción se liquidó en aproximadamente 2 segundos y costó unos 30 céntimos. En cambio, si este movimiento lo hubiese estado haciendo con diferentes bancos, aparte de tener que utilizar papeleo y mil historias más, hubiesen tardado más días en desbloquear todo ese dinero y las comisiones hubiesen sido mucho más grandes. En este momento se dio cuenta de que realmente ese capital se movió de una manera rápida, económica y que incluso podríamos, había superado en todo esto tanto a los bancos tradicionales como al mismísimo Bitcoin, y añadió que este beneficio eliminó las comisiones por transferencia, los retrasos y los largos plazos de liquidación. Todo esto ya es de uso real. El problema que tenemos es que aún las criptomonedas no están tan entrometidas dentro de los bancos, y creo que lo que tendría que luchar Ripple junto con el equipo de XRP Ledger es por expandir esta cierta sección, el poder introducirse dentro de los bancos o hacer una presentación, ya sea de poder atraer a bancos de forma gratuita o hacer cualquier historia para enseñarles realmente el verdadero poder. Creo que les falta, entre muchas comillas, marketing para poder llegar a todos estos puntos. El SBI, por ejemplo, en Japón ha estado moviendo muchísimo todo el XRP Ledger y ya hay bancos que utilizan todo su sistema de transferencias y liquidaciones, e incluso se está viendo si podría llegar a ayudar a solucionar los problemas económicos que está teniendo Japón en este mismo momento. Pues lo mismo podría llegar a tener una cierta expansión a nivel global, y a partir de ahí sí que podríamos tener pues esos grandes pompeos, ¿no? Y es que el problema que tiene a día de hoy XRP, que muchos de sus proyectos son por pura especulación. Es cierto que están trabajando en ellos, pero lógicamente aún no han llegado, entonces tú inviertes con la cosa de decir, no, pero es que el día que tokenicen los activos van a ganar mucho dinero, el día que LUSD llega a ser la mejor stablecoin ganarán mucho, harán tal, pero por el momento nada de esto está ocurriendo, está todo en proceso, ¿no? Entonces, pues es ahí donde dices, oye, es que necesitamos que ya de ya se empiecen a presentar estos factores, se empiecen a enseñar cómo funciona todo en el mundo real para ir enseñando ya que todo esto funciona y así llamar la atención de todos los inversores. Entonces, poco a poco lo van haciendo, pero creo que sí que es verdad que le faltaría algo de marketing. En este caso nos dice que tras destacar estos comentarios, el presentador de Bull Runners analizó las proyecciones sobre el futuro de XRP, si persisten las entradas de los ETFs y las instituciones siguen llegando al proyecto y siguen pues básicamente creciendo, ¿no? Y pasando a lo que es este siguiente nivel, que por cierto tenemos otra noticia que si queréis luego le echamos un vistazo y demás, en donde también Novograd, como ya os he dicho anteriormente, gestor de más de 5.900 dólares de, o sea, 5.900 millones de dólares de patrimonio, es alguien importante, nos ha estado hablando acerca de cómo XRP podría perder, podría poder perder este dominio de mercado y demás si no empieza pues básicamente a demostrar utilidad ya. Es decir, igual que le pasó por ejemplo a Tesla en un principio, que entre comillas vendía humo porque era como vamos a hacer esto y desarrollaremos esto y tal, y si no creías en los CEOs o en los, en los gestores que habían y tal, era como un poco de, bueno, pues a ver qué ocurre, pues en este caso es lo mismo, ¿no? Entonces nos dicen que tienen que ir sacando ya proyectos y cosas cada vez mejores y más rápido para intentar hacer que la gente esté enganchada al proyecto y que no vaya abandonando con el tiempo. En este caso, volviendo a lo que son los ETFs, nos comentan que en menos de 2 meses los fondos ya han bloqueado alrededor de 746 millones de XRP, lo que según el anfitrión de Bull Runners equivale a un poco más del 1% del supply disponible. Lógicamente tampoco es para tantos, quitarnos un 1% no va a hacer nada en el precio, pero con el tiempo, e incluso plataformas como Flare Networks y demás, que también están bloqueando XRP, hay que a partir de ahí sí que pueden llegar a ver grandes cambios. Y es que en este caso nos dicen que proyectaron
anunciaron que las tendencias del ETF podrían alcanzar los 5.000 millones de dólares para mediados de 2026. De suceder esto, el experto de mercado señaló que los fondos podrían retirar cerca de 2.6 mil millones de XRP del mercado, lo que sería un 2.6 del total del supply y un 4% de la oferta total que hay en circulación. Además, añadió que los saldos de las bolsas cayeron un 58% en 2025, lo que sugiere que la disponibilidad de XRP también está disminuyendo. Y juntando todo esto, puede que no creemos un shock en la oferta, pero cuando hay ese sentimiento de que el proyecto se está agotando y cada vez es, entre muchas comillas, más complejo de llegar a comprarlo, genera pues este cierto aumento de precio. Según él, los ETFs suelen mantener activos durante largos periodos de tiempo, lo que reduce la oferta y puede elevar los precios si la demanda aumenta simultáneamente. Esto de intentar guardar los tokens durante muchísimo tiempo y que los holdean, que se los digan a lo que han tenido en el ETF de 21 shares, que ya buscaremos a ver qué compañía es la que ha llegado a vender y la que ha hecho este desastre. O sea, es que podemos ver como todos los días los ETFs han ido subiendo, alguno no ha tenido capital, alguno, pues como vemos por aquí en el del XRPC también, pues en Canary Capital tuvieron alguna pérdida, se vendieron tokens y tal, pero bueno, el total seguía subiendo. Pero de repente aquí hemos tenido una pérdida de 20 millones de tokens. Es que me sorprende muchísimo. O sea, hemos tenido alguna retirada de capital que tampoco es lo normal, si os fijáis, casi siempre son aumentos, y aquí de repente hemos tenido este factor. O sea, esto es porque alguna compañía dentro de 21 shares ha querido llegar a vender, a deshacerse de todo, y puede que simplemente hubiese invertido, o bien por lo que ha sido de cierta forma, por, bueno, pues han visto que el precio subía y por FOMO han dicho no me quiero quedar fuera y voy a invertir en XRP, o realmente no tenían ni idea y la han dado sin querer. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Sí que es cierto que desde que salieron los ETFs el 14 de noviembre a momento de ahora, el precio había ido cayendo y han vendido ahora que hemos vuelto a pumpear. O sea, a lo mejor ha sido para retirar el capital y quedarse en break-even como estaban anteriormente, o para llevarse un pequeño porcentaje, ¿no? De decir, oye, vamos a invertir a largo plazo en XRP, han visto cómo seguía toda la perspectiva bajista, estaban teniendo pérdidas y de repente han dicho, oye, vamos a salirnos de aquí, vamos a guardar capital y ya más adelante nos adentramos, ¿no? Si no, realmente no llego a entenderlo. Por norma general, las grandes compañías siguen comprando aunque hayan pérdidas, promedian, y luego ya con el tiempo, al ser proyectos con utilidad real y demás, vuelven a la normalidad y ya empiezan a vender con ganancias, ¿no? Esta clase de movimientos no son lo normales, pero los entendemos. En fin, basándonos en todo esto, tanto el youtuber como el analista Novogratz y demás han estado pronosticando que podríamos llegar a tener un rango de precio de cerca de 8 dólares para este año 2026, suponiendo que las entradas se mantengan fuertes y el interés institucional aumente. Cabe destacar que esto coincide con las predicciones incluso del Banco Global de Standard Chartered, el cual hace cuestión de unos días nos estuvo dando predicciones de precios para el año 2026, 2027 y 2028. Para quien no lo sepa, el banco de Standard Chartered a día de hoy genera un montón de capital y mueve muchísimo dinero. Fijaros en esto, vamos a buscar por aquí, vamos a ponerlo y vamos a poner net worth, bueno, net bargain sería realmente, pero bueno, para que veamos un poquito cuánto dinero gestionan, ¿no? Y es que están gestionando entre 40 y 50 billones de dólares al año. En este caso vemos como es una compañía bastante grande y que también ha estado pronosticando ese mismo rango de precio para XRP. Ya son varias personas que están invirtiendo en XRP y que gestionan el activo, que tienen en mente de que este año, a pesar de que estamos teniendo fuertes caídas y situaciones que no están del todo bien, podríamos volver a remontar. Y esto se alinea bastante con todo lo que os he estado comentando en este año dentro del canal de YouTube, en donde os decía que confío muchísimo en XRP, que creo que el proyecto va a subir mucho de precio, pero que por el momento deberíamos de llegar a tener una cierta corrección, una caída para dejar entrar incluso a instituciones en rangos de precio mucho más atractivos y que a partir de ahí la cosa pudiese llegar a darse la vuelta. Así que esto es lo que nos dice Mike Novogratz, estas son las predicciones de precios que llegamos a ver y cómo nos confirman que esos pues 8 dólares podrían llegar a ser una realidad, sobre todo si Ripple empieza a ponerse las pilas y empieza de verdad a lanzar el proyecto a mercado. Si no, realmente podríamos tener el problema de que otros competidores empiecen a adelantarse, se nos coman cuota de mercado y al final ahí sí que podamos llegar a tener alguna que otra situación que no sea del todo positiva. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy y espero que os haya gustado y recordaros que por aquí en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, en donde vamos a estar hablando acerca de XRP y de todas sus noticias de última hora, para que veáis qué es lo que ocurre con el proyecto, lo que dicen las instituciones de nosotros, lo que dicen millonarios o cualquier otra cosa importante con la criptomoneda.
Por otro lado, también tenemos el canal de Criptomillonarios, en donde al momento de ahora vais a tener contenido todos y cada uno de los días. Y aquí lo bueno es que subimos un vídeo diario, tan solo un vídeo intentando ver las últimas noticias que hayan ocurrido con el proyecto, para que os sea mucho más sencillo enteraros de algo gordo que haya pasado para no perderos nada. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.